Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Juan 4, verso 1 en adelante. Tiene como tema el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela cómo su pueblo, cómo los ministerios pueden identificar al espíritu de Anticristo para estos tiempos de apostasía. Dios nos muestra de qué manera este espíritu se manifiesta en la vida de aquel ser humano que Él llama a trabajar en su obra cuando es contaminado con este espíritu. La palabra del Señor nos dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera se presenta el espíritu de Anticristo en el cuerpo del hombre. Es como falso profeta. Este trae la palabra de Dios con la intención de engañar al pueblo de Dios, con la intención de engañar al hombre. Dios dice: prueben los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dios nos muestra en segunda de Pedro 2. Dios nos dice que en otros tiempos hubo falsos profetas. Así como en otros tiempos hubo falsos profetas, un 100% para estos tiempos de apostasía vendrían estos falsos profetas a engañar al mundo entero. La palabra del Señor nos dice más adelante: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo ser humano, todo ministerio que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este porta el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las características las cuales manifiesta o revela aquel ministerio o aquel ser humano que confiesa que Jesucristo ha venido en carne? Es aquel que conoce la palabra de Dios. Aquel que conoce la palabra de Dios sabe que Dios es espíritu. Aquel que conoce la palabra de Dios sabe que Dios es santo. Todo aquel que reconoce que Jesucristo vino en carne, este porta el Espíritu de Dios. Este porta las características que Dios le llama a tener cuando Él lo llama a trabajar en su obra. Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra que el mundo nada tiene que ver con Él. Todo aquel ser humano que porta el Espíritu de Dios rechaza las cosas del mundo porque sabe que estas cosas no le pertenecen a Dios. Todo aquel que porta el Espíritu de Dios rechaza todo lo que le ofrece el mundo en cuanto a festejos paganos. Para dar un ejemplo, todo aquel que porta el Espíritu de Dios sabe que celebrar un cumpleaños no viene de Dios. La palabra del Señor, la palabra de Dios no lo registra. Al contrario, Dios nos dice que derribemos todos estos altares. Inmediatamente viéramos algún altar similar a este altar, el cual es el altar en el cual los hombres
que le pertenecen al mundo celebran fiestas paganas. En este caso decía, celebran los cumpleaños, celebran todos los días festivos que les ofrece el mundo. Todo aquel que rechaza todos estos frutos que le ofrece el mundo, todo aquel ministerio que lo rechaza, Dios dice que este porta el Espíritu de Dios. Este porta el Espíritu de Dios. Este reconoce, este puede confesar que Jesucristo ha venido en carne. Y nos dice la palabra de Dios más adelante: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿De qué manera el hombre confiesa que Dios no ha venido en carne? Es cuando éste practica las cosas del mundo. Cuando algún ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra practica las cosas del mundo, éste dice con su cuerpo, con su espíritu, con su vida, que Jesucristo no ha venido al mundo. ¿Por qué? Porque practica las cosas del mundo. Dios nada tiene que ver con el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que se niega a aceptar que Jesucristo ha venido en carne porta el espíritu del anticristo. Este no tiene nada que ver con Dios. Todo aquel que se niega a aceptar que Dios es santo, que su casa fue santificada, fue purificada y fue ungida junto con sus ministerios, aquellos ministerios que Dios llamó a trabajar en su casa y en su altar,